Yo quiero darle gracias a Dios por mis padres espirituales, papá Ricardo y mamá Juanita, por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes, pero sobre todo por el empuje que ellos dan hacia cada uno de nosotros, porque nos quieren llevar a otro nivel. Así que cuando ellos se acerquen, o a uno de los líderes se acerca a pedirle algo, usted no dude en decirle que no, siempre dígale que sí. ¿Sabe por qué? Porque eso lo va a mover a un nivel nuevo. ¿Puede tomar su lugar? Y yo esta noche voy a continuar con lo que el 1 de enero compartió Gaby acerca de cómo el ayuno puede traer rompimiento. Y quiero que vayamos a la Biblia en el capítulo de Mateo, capítulo 9, versículo 15. Si lo tiene, lo puede indicar con un amén. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener, en el versículo 14? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Versículo 15. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En este pasaje bíblico vemos cómo se acercaban los discípulos de Juan a cuestionar a Jesús por qué razón ellos sí ayunaban y por qué los fariseos también, pero por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Y había una clara evidencia de que ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero no tenían la convicción de que realmente era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se acercaron a Jesús a preguntarle por qué razón ellos no ayunan. Y eran los discípulos de Jesús que estaban pasando tiempo con él. Entonces no era necesario buscar a Dios porque Dios estaba con ellos. Todo lo que ellos tenían alrededor de que Jesús los había estado instruyendo estaba completamente presente. Entonces iba a llegar el tiempo en el que iba a llegar el tiempo en el que iba a venir la partida de Jesús. Entonces había que buscar y que había que ayunar para poder tener un encuentro con él ahora. ¿Por qué? Porque él ya no iba a estar más en la tierra. Y hablando sobre eso, voy a retomar un poco, voy a resumir un poco lo que Gaby compartía el 1 de enero. Y hablaba acerca, primero antes que nada, del poder que provoca el ayuno. Un poder para vencer el pecado, porque necesitamos el poder. Gaby nos hablaba acerca del poder que los brujos y los santeros tenían cuando ellos hacían sacrificios, pero también hablaba acerca del poder que Dios nos daba. ¿Para qué? Para poder sostenernos y para poder vencer el pecado también. Después ella habló acerca del sacrificio que nosotros hacemos, y es algo que nos cuesta, es un esfuerzo más allá de lo normal, entregar algo que nos costó mucho para obtenerlo, dar la milla extra. Ella hablaba acerca, aparte del poder, también hablaba acerca del sacrificio que nosotros hacemos cuando ayunamos. Ella nos compartía testimonio de cómo una mujer en su casa de paz está teniendo unos problemas financieros, y ella se empezó a conectar en la casa de paz, empezó a asistir y empezó a recibir respuesta por parte de Dios, pero eso también a ella le costó algo. Ella tenía que aún salir de su trabajo y dirigirse a la casa de paz, un trabajo de 12 horas, y todavía hacer ese esfuerzo de llegar a la casa de paz para recibir instrucción de lo que Dios quería hacer con ello. Así que cuando usted hace un sacrificio, Dios se agrada de él, Dios ve con agrado ese sacrificio que usted está dando. Y Gaby hablaba acerca también que cuando nosotros nos desprendíamos de algo, hablaba algo similar a lo que habla el libro, que dice de un cordón de 3 dobleces, que era orar, ayunar y dar, que era nosotros mismos sacrificándonos y también entregando lo que a nosotros mismos nos costaba y dando eso una ofrenda agradable delante de Dios. Después habló de los 2 tipos de ayuno. Hablaba acerca del ayuno que era por fe y el soberano. El fe es el que nosotros iniciamos por necesidades, y por ello nosotros tratamos de acercarnos a Dios con fe, el tener un encuentro con Dios. Y el soberano era el que Dios nos llevaba a hacerlo como un deseo, una convicción de que
de que en tus momentos de intimidad con Dios, Dios te llamaba al ayuno y tú lo empezabas a hacer porque nacía un deseo, era una revelación que Dios había depositado sobre de ti. Hablaba acerca de esos tipos de dos tipos de ayuno, pero también hay dos cosas que provocan el ayuno, como dos cosas que provocan el ayuno que nosotros ofrecemos. Y pueden ser dos cosas, porque el punto número uno para todo ello, cuando nosotros iniciamos un ayuno, es porque realmente nosotros nos preparamos y nosotros le decimos: Señor, yo quiero dedicar este tiempo a ti, es algo que a ti te llamó para hacerlo. Después, el segundo ayuno es cuando Dios quiere tener un encuentro contigo, pero ¿cómo lo provoca? Dios permite una crisis en medio de tu vida. ¿Para qué? Para que tú lo empieces a buscar, para que tú te empieces a quebrantar, para que tú empieces a ayunar, y esa es la segunda forma en la que Dios te trae. Y por último, Gaby cerraba el mensaje hablando de que viviéramos siempre humillados delante de Dios, y ponía un ejemplo. Dios le había hablado para decirle que iba a llegar el momento de su muerte, pero el hombre se levantó y ayunó, y Dios le dio 60 años más, pero por causa de que él de su ego, a causa de todo lo que él había alcanzado, Dios había cortado sus días. ¿Por qué? Porque no vivió humillado, sino que se exaltó y se vanaglorió y se olvidó de Dios. Y con eso cerraba Gaby. Y yo esta noche quiero continuar con ese mensaje, pero quiero tocar dos tópicos. El primero, que cuáles son los pasos para ayunar, y el segundo que es los resultados del ayuno. Si tiene cuaderno y tiene pluma, ojalá que los pueda anotar. Y si me puede ayudar Maite anotándolos ahí en la pantalla, también te lo agradecería, Maite. Bien, antes de entrar a los pasos para ayunar, primero debemos entender que el ayuno debe ser una revelación para nosotros, que debe ser un estilo de vida para nosotros, y que tiene un poder transformador en nuestras vidas. Tener completamente la convicción de lo que es el ayuno, porque muchas veces podemos hacer el ayuno, pero realmente nos estamos malpasando. A veces nos preocupamos más qué es lo que puedo comer, de qué me puedo abstener y qué puedo hacer, pero te enfocas más en la comida y te empiezas a desconectar del enfoque que Dios lo que quiere es tener un encuentro contigo. Entonces, cuando tú tienes estos tres puntos que comentaba acerca de tener realmente la revelación de lo que el ayuno es para nosotros, el saber el por qué y el cómo ayunar, y saber que el ayuno es un estilo de vida para nosotros y que tiene un poder transformador en nuestras vidas. Y cuando hablo del poder transformador, más adelante vamos a checar ello. Número uno, pida al Espíritu Santo que le dé hambre por ayunar. Que sea desatada esa hambre en nuestro interior y un deseo para hacerlo un estilo de vida, en vez de ser un evento aislado cuando enfrentamos una crisis, o que lo hacemos cada año. Repita conmigo: el ayuno como un estilo de vida. Pedir al Espíritu Santo que nos dé hambre por ayunar, es para que nosotros sigamos creciendo y podamos ir de nivel en nivel. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros ayunamos empiezan a suceder muchas cosas, tanto como en nuestro cuerpo físico como en lo espiritual. En este caso usted puede elegir la duración, ya sea una comida, un día completo, 3 días, una semana, o el tiempo que usted decida. Aun cuando esto acontece, Dios puede prolongar los días del ayuno, que es cuando empezamos a hablar de lo que Gaby compartía la semana pasada acerca de la fe. Empiezas tú a alargar el ayuno, pero porque Dios te está llevando a algo todavía más, que te quiere descontaminar, que te quiere desintoxicar. Número 4, prepare su cuerpo para ayunar. 2 o 3 días antes de comenzar el ayuno, prepare su cuerpo comiendo menos cantidad de lo usual. ¿Por qué razón? Porque cuando usted vaya a empezar a ayunar, va a llevar ya un proceso y no va a ser el corte completo, y que por ello le empiecen a venir
los dolores de cabeza o los mareos, porque ya no le está echando tanta comida como al principio. Número 5, declare el ayuno delante de Dios y reciba su recompensa. En este punto, usted se presenta delante de Dios en oración y usted le va a decir a Dios la duración y el tipo de ayuno que usted está haciendo, y el propósito del ayuno usted se lo va a declarar en oración a Dios, y por causa de ello también usted va a entregarle también todo aquello que esté contaminando su vida. Tal vez sean patrones falsos de pensamiento, tal vez sean ciclos emocionales o puedan ser periodos de comportamiento negativos. Y siempre cuando usted entrega el ayuno, siempre declara una percepción espiritual de lo que Dios va a traer. ¿Por qué? Porque usted va a estar más en sintonía con Dios. Despierta y aumenta los dones del Espíritu Santo en su vida. También parte de ello es lo que usted va a incluir en esta oración. Número 6, pase tiempo de calidad con Dios. Adore al Señor, ore, lea, estudie y medite en la palabra. Escuche enseñanzas grabadas y música de alabanza. Lea enseñanzas cristianas y libros. Es la oportunidad especial para tener comunión con Dios. Muchas veces creemos que el ayuno, el pasar tiempo con Dios, es estar completamente conectado con oración, y eso es correcto. Pero llega un tiempo en el cual, si usted se desconecta tantito de la oración, empiezan a llegar malos pensamientos, empiezan a llegar pensamientos que son incorrectos o preocupaciones que usted dejó, porque tal vez usted está orando y de repente le llega un pensamiento de que dejé abierta la puerta de atrás, déjame paro para ir a cerrarla, o te quedas constantemente en la oración, sigues orando, pero te queda como que ese pendiente. Entonces, si nosotros por tantito que nos desconectemos, empiezan a venir pensamientos y nos empiezan a desenfocar de ese momento que estamos teniendo con Dios. O inclusive cuando usted tiene un canto puesto, un canto de oración, y de repente se acabó el canto, pero como su vecino también tiene música y usted no puso música y ya empezó el vecino con su ambiente, eso ya empezó a contaminar la atmósfera y a desconectarlo completamente de la presencia de Dios. Por eso es bien importante conectarse completamente con Dios. No es buscar un pretexto para echarle la culpa a alguien más, pero nosotros mismos, el hecho de querer acercarnos más a Él, de atraerlo, de atraparlo, de capturarlo con nosotros mismos y tomarlo, como ahorita sentíamos la presencia de Dios tan palpable, así mismo que usted la puede sentir a través de la oración. Número 7, presente su cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Muriendo al yo, a lo que yo quiero, a lo que siento, a lo que pienso, para que la voluntad y la mente de Jesús reinen en mí, crucificando la carne y cediendo al proceso de Dios de limpieza para que su espíritu gobierne en nosotros. Hablábamos acerca del sacrificio, que es que nosotros nos presentamos delante de Él, crucificando nuestra carne, y desde el momento que nosotros empezamos a ayunar, ya empezamos a sentirnos incómodos. ¿Por qué? Porque todo se nos empieza a antojar. Todo, que el café, que esto, que la comida aquella, que las tortillas de harina, todo se nos empieza a antojar, y es algo que antes de que tú empezaras el ayuno, no se te antojaba absolutamente nada, pero es tu carne que te quiere gobernar, que quiere que le des comida. ¿Por qué? Porque la carne tiene completamente control de nosotros. Entonces cuando nosotros ayunamos, el Espíritu empieza a gobernar sobre nuestra vida, y ya no me muevo por lo que yo siento, sino por lo que Dios me está hablando, porque estoy completamente conectado con Él. Estamos alineados a su presencia. Número 8, pida al Espíritu Santo que desate su gracia sobrenatural. La carne nos presenta muchas excusas para no ayunar. Los primeros días son muy difíciles, y vaya que realmente son difíciles. Aunque haya ayunado antes, en nuestra capacidad y nuestras propias fuerzas, esto no funciona. Necesitamos la gracia de Dios. No es decir, yo quiero ayunar porque yo quiero, sino realmente decirle a Dios, Señor, yo quiero ayunar porque yo estoy batallando con este patrón negativo de pensamiento, porque me desanimo fácilmente escucho algo y me desanimo, y empiezas tú a querer conectarte con Dios, y hay algo como que te está más desanimando que animando.
Entonces ahí cuando entra la gracia de Dios, ¿para qué? Para sostenerte y para que tú tengas el propósito del ayuno y que tú puedas terminarlo y que tú puedas experimentar muchos efectos mientras tú estás ayunando. Santiago 4:6 dice: Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo último que comentaba Gaby, vivir siempre humillado delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente esta parte que dice Dios resiste a los soberbios es como cuando una persona está en la presencia de Dios y la persona está bien hostil, está bien dura. De repente está la presencia de Dios bien palpable, está la presencia de Dios haciendo maravillas y milagros y la persona está como si no pasara nada. ¿Sabes por qué? Porque todo el ambiente que él trae del transcurso del día lo ha llevado a tener un corazón así, porque no se llenó completamente de Dios. Es como si yo pasara 4 horas escuchando música mundana y entre ellas 1 hora de pornografía y luego de repente vengo a la iglesia y quiero sentir a Dios, no voy a sentir nada. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en nuestra casa durante todo el día, todo lo que nosotros pasemos el tiempo buscando a Dios, porque es nuestra responsabilidad buscar a Dios, y cuando lleguemos aquí a este lugar, nosotros vamos a conectarnos más rápido con Dios, pero no pretendamos hacer cosas malas, hacer patrones negativos y llegar aquí como si nada pasara. Y en realidad Dios glorificándose y manifestándose, pero como estamos tan llenos de otras cosas que están contaminando nuestra vida, nosotros no nos podemos conectar ni podemos llenarnos. Es por eso que esta cita bíblica también habla acerca de los soberbios, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a los que se humillan, a los que reconocen, a los que se ponen a cuentas con Él. Dios nos dé gracia a cada uno de nosotros para continuar con el ayuno y que podamos completarlo. Número 9, elimine las distracciones. El enemigo sabe que su ayuno traerá rompimiento, por eso pondrá delante de usted distracciones y tentaciones para hacerlo perder el enfoque y deje de ayunar. Repita conmigo: distracciones y tentaciones. ¿Por qué? Porque eso nos contamina. Papá Ricardo una vez, cuando me preguntó que si yo tenía Facebook, en ese entonces yo le comenté a papá: no, papá, no tenía Facebook, pero lo cerré mucho antes de que me casara con Becky. Y recuerdo que papá dijo: haces bien. Dijo: ¿por qué? Porque en el Facebook hay puro veneno. Y yo me quedé sacado de donde dije: ¿por qué veneno? Dijo: por cosas que escriben ahí. Entonces tú ves lo que está escrito ahí y es como veneno, es como si tú lo agarraras y en vez de ser algo que te ayude, realmente te contaminas de todo ello. Y cuando buscamos a Dios y tratamos de buscar un mensaje, aún a través de ello el enemigo ataca. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo va a buscar cualquier distracción para desconectarte, porque sabe que viene un rompimiento sobre tu vida, porque sabe que va a venir una transformación sobre tu vida, porque precisamente el enemigo sabe que cuando tú tengas la revelación de Dios, que cuando tú empieces a cambiar patrones de conducta, que cuando tú empieces a cambiar tu carácter, le vas a hacer la guerra al enemigo completamente. ¿Por qué? Porque vas a tener la convicción y el sentido de urgencia de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya te conectaste y te alineaste a la voluntad de Dios. Y eso para él lo ve como un peligro urgente. Entonces, precisamente él siempre va a poner distracciones. Durante el tiempo de oración, haga una pausa temporal en su vida social. Si puede abstenerse de Facebook, hágalo. O de cualquier red social que usted acostumbre, auséntese y busque a Dios. Búsquelo, siempre conéctese con Él. Y va a ver que con Él todo va a fluir y Dios le va a mostrar lo que usted tiene que hacer. Le hará entender por el camino por el cual ustedes deben andar. Número 10, espere algunos síntomas físicos y emocionales.
Mientras ayunamos, se eliminan toxinas y grasas acumuladas en nuestro cuerpo. Sufrimos de dolores de cabeza, dolores corporales, mal aliento, incluso vómitos, y esto indica que nuestro cuerpo se está limpiando. Podemos sentir cansancio o irritabilidad, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a soportar comúnmente estos síntomas durante casi siempre los más fuertes entre los primeros 3 días, y luego estos se empiezan a disminuir. Yo creo que cada uno de nosotros, y si paso 2 o 3 personas, yo creo que me van a dar testimonio de ello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ayunar, empezamos a sentir cambios en nuestro cuerpo físicamente, empezamos a experimentar mareos, empezamos a tener mal aliento. ¿Por qué? Porque como no estamos comiendo, pero todo lo que tenemos dentro de nosotros empieza a ser limpiado, pero todo aquello que realmente estaba contaminando, que está contaminado, o sea, contamina el cuerpo, se empieza a salir de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer empezamos a ser limpiados, es normal que vengan dolores de cabeza. Es como cuando una persona es adicta a la cafeína y de pronto la persona deja de tomar café, ya no toma absolutamente café y empieza a experimentar dolores de cabeza y más en la nuca. ¿Por qué? Porque cuando usted toma mucho café, las venas que corren detrás de nuestra cabeza se hacen más delgadas con el café. Entonces, como ya no toma café, empieza a fluir la sangre normal y empieza a entrar a más presión, y por causa de ello le viene dolor de cabeza y empieza a sentir todo ello, y aparte empieza a sentir empieza a tener nerviosismo, empieza a sudar, empieza a experimentar todo ello, pero por causa de que usted está siendo limpio, usted está apartándose para hacer algo, y aparte cuando usted lo está haciendo es algo que se está reflejando en lo espiritual, pero también tiene efecto en lo natural. Es normal que usted se sienta cansado, que tenga mucho sueño o que se ponga en un estado irritable, pero conectémonos siempre con el Espíritu Santo y pidámosle a Él que nos ayude a soportarlo, que ya son los últimos días y que Dios va a traer una recompensa grande para cada uno de nosotros. Número 11, haga el ayuno completo. El ayuno es espiritual y tiene significado profundo. Cuando esté ayunando, piense en las necesidades de los demás y ore por ellos. El ayuno nos hace más conscientes de las necesidades de las demás personas. Isaías 58, capítulo 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El hecho de que nosotros nos empezamos a desprender y empezamos a preocuparnos por nuestro hermano. Yo me quedé sorprendido el año pasado cuando vino el apóstol Víctor, porque mientras un hermano estaba sirviendo, un ujiero, y de pronto cuando está ministrando él, llama a uno de los ujieres y le dice: Dios se ha agradado de que has estado pensando por tus hermanos, y por causa de ello Dios te va a traer la provisión que tú necesitas para tu casa. Wow, que Dios descubriera eso en público y que supiera realmente lo que había en el deseo de su corazón. O sea, no estaba pensando en su necesidad, sino que estaba pensando en la necesidad de los demás. Es como cuando todo el tiempo nosotros le estamos pidiendo algo a Dios, le estamos pidiendo sanidad, le estamos pidiendo un trabajo o un buen trabajo, le estamos pidiendo un carro o una sanidad física, pero no ocurre nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando esa parte de nosotros, y Dios dice: desde el momento que tú dejas de preocuparte por esa carga y te preocupas haciendo lo que Dios te ha puesto, el ayudar a otra persona, el desprenderte de ti para darle a otro, Dios empieza a ver que empiezas a madurar y dejaste de ser un niño chiquito y te dejaste de preocupar por ti, por dárselo a otro. Entonces es cuando Dios dice: ¿lo entendiste? Toma, aquí está lo que tú necesitas.
por su necesidad, y aún Dios va a poner esas palabras que ella necesita, una respuesta. Tal vez está enfermo y tú vas a orar y Dios lo va a sanar completamente. Ahora quiero que pasemos al segundo tópico, que es los resultados del ayuno. Número 1, una entrada a lo sobrenatural de Dios. Es posible que nunca sepamos cuán poderoso y sobrenatural es nuestro Dios hasta que afrontamos un gran problema y recibamos un milagro en medio de la prueba. Uno de los propósitos de los milagros es manifestar la naturaleza y el poder de Dios. Por lo general, durante el ayuno, Él no se revela a nosotros hasta que primero muestra la condición de nuestro corazón y donde nos hemos desviado de sus verdades y propósitos. En el inicio del ayuno, Dios comienza a purificarnos de nuestras debilidades y desobediencias. Esos son los pesos espirituales que nos frenan para entrar en lo sobrenatural de Dios. Porque cuando empezamos a ayunar, empezamos a batallar demasiado. Empezamos a batallar, ¿por qué? Porque empezamos a hacer, primero antes que nada, empezamos a ser autoexaminados en nuestro corazón. Empezamos a ver la condición de nuestro corazón y de dónde nos hemos desviado de sus verdades y propósitos. Como el domingo nuestro pastor Ricardo compartía acerca de los dos males, que hablaba acerca de haberte alejado de la fuente y haber hecho cisterna. No tengo la cita bíblica, pero no sé si la tengas por ahí, May, para ponerla. Hablaba acerca de los dos males, de que haber estado lleno completamente y haberte alejado de la presencia de Dios. Y sabes, eso es lo que nos pasa, que estábamos enfocados en el propósito de Él, de estar con Él. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, y cisternas rotas que no retienen agua. El haberse olvidado de Dios. Y eso es lo que trata con nosotros el ayuno. Es por eso que batallamos para conectarnos también al principio del ayuno. ¿Por qué? Porque vemos la condición de nuestro corazón. Nos hacemos una autoevaluación y vemos en qué momento nos desconectamos de Dios, y Dios nos empieza a mostrar dónde fue donde nosotros nos desviamos de su verdad y del propósito. Cuándo fue el momento en el cual yo me salí de la voluntad de Él y persistí en algo que no era su voluntad, y por causa de ello me vinieron muchos problemas. Entonces llega el momento en el cual empieza la purificación cuando viene en el ayuno en lo espiritual, y entonces las debilidades y las desobediencias empiezan a ser despojadas de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces somos desobedientes y somos débiles. En primera, porque no persistimos en la oración, y en segunda, que estamos débiles ante un ataque del enemigo. Es por eso que de hecho, esto constantemente lo han hablado, de que muchas veces los cristianos ni siquiera tienen fuerza para sostenerse cuando el diablo les empieza a tirar, o cuando les trae una tentación y luego cae en la tentación. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, porque no practica el ayuno y mucho menos ora. Entonces no tienes fuerza para sostenerte ni para resistir al diablo, y en ese momento eres carne para él, y él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Regresa al versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Habla acerca de cómo descuidar nosotros una salvación tan grande, pero también habla acerca de una confirmación que Dios mismo nos dio. Entonces, como nosotros, aún sabiendo y conociendo a Dios, llega un momento en el cual sucede esto, que nos familiarizamos, y es ahí cuando nosotros nos empezamos a desviar.
nunca se familiarice con la casa, nunca se familiarice con el pastor, ni mucho menos con la alabanza. Siempre cuando venga a este lugar, venga con una expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo, de que la persona que va a estar predicando aquí al frente va a traer algo nuevo para su vida. No vea al hombre, sino vea lo que Dios hace a través del hombre, porque aunque nosotros como hombres somos imperfectos, Dios es perfecto y nos usa a nosotros como su voz para anunciar lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Número 2, el ayuno remueve contaminaciones. Cuando ayunamos, Dios remueve las contaminaciones espirituales de nuestra alma, que con el tiempo se ensucia, se contamina con atmósferas negativas. Cuando la contaminación llega a nuestra vida, dejamos de reflejar la naturaleza de Cristo. A medida que Dios nos limpia y nos hace sensibles a su voluntad y planes, alineamos nuestras vidas conforme a ellos y nos volvemos unos con los propósitos de Dios. Nuestra alma está bajo control del Espíritu y llevamos todo pensamiento errante o desobediente cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando habla acerca de remover contaminaciones en nuestra vida y las contaminaciones espirituales de nuestra alma, es porque nosotros estamos expuestos constantemente a todo. Vivimos en el mundo, trabajamos con personas que no son cristianas y cada uno de ellos porta algo, cada uno de ellos no le importa si tú eres cristiano. Él empieza a decir groserías, empieza a hablar cosas inmorales, empieza a hablar nombres, y todo eso que esas personas empiezan a hablar o que empiezan a llevarse con groserías, todo eso te empieza a contaminar a ti. Eso nos empieza a contaminar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos la atmósfera de Dios, pero si nosotros no estamos llenos de Dios, entonces eso viene y nos contamina, y por causa de ello nosotros tenemos que ser libres de todo ello. Y también el estar expuesto a ofensas, a que alguien nos lastime, aunque eso Dios lo utiliza para hacernos madurar a cada uno de nosotros. Si nosotros en el transcurso de un año alguien no nos ofendió o no lidiamos con algo en nuestra vida, entonces nosotros no crecimos, porque nosotros vamos a estar expuestos a ello. Pero Dios precisamente que quiere trabajar con nosotros, madurándonos en esas áreas, no para que seamos como niños fluctuantes, sino que Dios quiere que tengamos un pensamiento diferente y que nuestro liderazgo, el que Dios forma en cada uno de nosotros, esté completamente firme ante ello. Entonces tenemos que ser libres de todo ello, pero muchas veces lo queremos hacer de nuestra manera y no dejamos que Dios nos descontamine de todo ello. ¿Por qué? Porque es una atmósfera negativa que llega y nos contamina. Nuestra alma está bajo control del Espíritu y llevamos todo pensamiento errante o desobediente cautivo a la obediencia de Cristo. Cada vez que llega un pensamiento que no es suyo, un pensamiento que el enemigo tal vez le puso en su mente, siempre lléveselo a Dios. Lléveselo a Dios, porque ese pensamiento no es suyo. Hay personas que por años y años batallan y dicen: es que este pensamiento me llegó y por causa de ello me siento mal. Pero déjame decirte algo, ese pensamiento no es tuyo, ese es un pensamiento que el enemigo te tiró, y muchas veces personas lidian con eso hasta que son libres cuando se dan cuenta que ese pensamiento no es de ellos. El problema es que cuando ese pensamiento llega, tú lo entretienes y empiezas a jugar con él, entonces es cuando ahí ya tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? Que te pone al filo, que cuando llegue ese pensamiento lo rebotas, así como llega, lo rebotas. ¿Por qué? Porque no es tuyo. El error, y en vez de dar una solución cabe otro pozo. Entonces hay momentos en los cuales Dios quiere trabajar esas áreas de nuestra vida, pero si nosotros estamos más conectados con la carne, nos vamos a equivocar y vamos a tomar decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en nosotros mismos y nos vamos a enredar en los negocios de la vida. Dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque esa persona que está conectada con el Espíritu sabe que las cosas van a venir por añadidura. Sabe que la situación y la condición en la actual que está no va a ser para siempre, sino que va a venir a su vida una solución, va a venir un rompimiento, va a venir esa respuesta que esa persona necesita. Pero porque está persistiendo en el Espíritu, no deja que la carne lo gobierne. Entonces es una lucha constante la que tenemos, pero la mejor forma de ganar esa batalla, esa lucha, es crucificando la carne. El ayuno pone la carne
el ayuno pone la carne bajo sujeción del espíritu a fin de que el reino de Dios sea más importante y real que las situaciones temporales que enfrentamos en la tierra, ya que el ayuno acelera la muerte de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está ayunando, menos está pensando en usted mismo, sino que usted mismo se está negando y empieza a conectarse más con Dios. Usted, la importancia o el sentido que usted tiene en el ayuno es que usted quiere conectarse con la presencia de Dios, quiere pasar más tiempo con Él y recibir dirección por parte de Dios. Entonces, menos, entre más tiempo pasas buscando a Dios, menos te preocupas por las situaciones de las que estás pasando, porque sabes que Dios tiene control de cada una de ellas. Número 4, el ayuno nos purifica de ciclos y patrones negativos. El ayuno nos purifica de ciclos y patrones negativos. Cuando ayunamos, Dios nos libera de ciclos y patrones negativos en nuestras emociones, procesos de pensamiento, voluntad y acciones. Todos tenemos patrones dañinos que debemos soltar para convertirnos en aquello por lo que Cristo murió, ya que por ellos viene tristeza y desánimo. Muchas veces, pues, hay situaciones o hay veces en las cuales he escuchado personas que de repente constantemente hacen algo y dicen, es que lo hice solamente porque pues se me salió, o sea, no fue intencional. Y constantemente se expone a eso, que de repente a lo mejor es como que no me voy a llevar contigo y de repente pum, se empieza a llevar contigo y empieza a repetir eso, empieza a repetir, por más que él quiere controlar esa situación no puede. ¿Qué quiere decir? Que está repitiendo un patrón dañino, lo está repitiendo, entonces no está siendo consciente de lo que está haciendo. ¿Y por qué? Porque está más bajo la carne, más bajo el espíritu. Entonces eso es lo que viene a hacer el ayuno, que rompe esos patrones dañinos. También habla acerca de los ciclos. Es como cuando una persona de pronto, bueno, le voy a comentar el testimonio de un compañero de trabajo. Él, cuando recién se convirtió, se congregó en una iglesia y él estaba fiel ahí, se congregaba, estaba completamente, todo estaba muy bien. Y de pronto llegaron hermanos nuevos en la congregación y de pronto tuvo un altercado con esa persona, y con el pasar del tiempo tuvieron diferencias y aparentemente los habían arreglado. Y esa persona siguió estando ahí como quiera, pero aún él tenía cosas en su corazón y decía, ¿por qué la gente ama a esas personas? ¿Por qué la gente quiere estar más con esas personas? Y mira lo que me hicieron a mí. Entonces esa persona se sale de la iglesia con cierto motivo, y cuando llega a otra iglesia vuelve a repetir el mismo patrón, vuelve a suceder lo mismo. Cuando llega a la nueva iglesia conoce gente que lo ama, que lo recibe, pero después vuelve a tener otra vez problemas y vuelve a repetir ese ciclo nuevamente. Permite que aún te decepciones de esas amistades y dices tú, wow, esos son hombres de Dios, pero Dios permite que también venga una decepción. ¿Para qué? Para que tú mismo te conectes directamente con Él y no caigas en la idolatría y digas, bueno, es que ese hombre es la boca de Dios, es que ese hombre Dios lo utiliza, pero en realidad es una persona como tú, como yo, que fallamos. Es por eso que muchas veces hay personas que se sorprenden cuando ven que cae un pastor, que falló a alguien, que de repente un músico tiene más de 2 mujeres y que de repente ves escándalos así de esos feos. Y de pronto muchas veces dices, no, que wow, que esto. Pero ¿por qué? Porque tu mentalidad sigue estando en las personas y no te has conectado completamente con Dios, y no tienes una relación con Dios que hace que las personas estén en la misma condición que tú. No, el hecho que yo esté aquí parado quiere decir que Dios apruebe todo lo que yo haga. Dios me usa para hablarte, en su misericordia, en su gracia me usa. Pero yo también tengo errores, yo también fallo y yo también estoy pasando un proceso igual que tú. Y muchas veces eso no lo entendemos. ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos criticando al que está al lado nuestro. Muchas veces ves a la persona que está pasando un proceso y lo criticas y lo señalas, pero igual está en el mismo proceso que tú. El hecho es que a lo mejor no peca igual que tú, a lo mejor peca diferente que tú, pero él sigue estando en un proceso también. Número 6 y último, el ayuno trae nuevos ciclos, patrones o temporadas.
El ayuno nunca es un pago de Dios. Nunca es un pago de Dios. La salvación de un familiar o una bendición que Dios trae a nuestras vidas nunca es un pago de Dios por el ayuno. Es porque el corazón de la persona que ayunó se alineó con el corazón de Dios, dándole la libertad de moverse a su favor. Nuestros corazones deben estar preparados para las diferentes formas en las que el Espíritu Santo se está moviendo. Por ejemplo, si Dios pone una gran cantidad de dinero en mis manos con el propósito de que yo haga su voluntad, pero si mi corazón no está listo para recibirlo, ese dinero podría alejarme de Dios en lugar de encaminarme hacia su bendición y su abundancia. Cuando más ayunemos, más alinearemos nuestro espíritu con la vida de Dios y la actividad del cielo. Hay veces que nosotros nunca vamos a entrar a temporadas nuevas que Dios tiene listas para nosotros porque aún nosotros no estamos maduros o no hemos pasado el proceso. Hay veces que hay cosas que tú necesitas pero que Dios aún no te las da porque aún no has pasado ese proceso. Y yo puedo ver esto, un ejemplo más claro, como por ejemplo mi sobrina Tania. Mi sobrina Tania ya sabe moverle un poco al vehículo, a la camioneta, y de repente le dice a Yadira o le dice a Chuy: papá, déjame moverla, papá, déjame manejar, papá. Y Chuy y Yadira le dicen: no, hija, todavía no estás preparada. Pero ella quiere manejar, ella se siente lista, pero sus papás ven que todavía no está lista, todavía no está preparada. Y así es Dios con nosotros. Tal vez nosotros necesitamos un trabajo mejor, o tal vez tú estás pidiendo a Dios por un negocio y allí está. Tal vez a lo mejor ya viene la liquidación de esa deuda que por años la has estado arrastrando. Tal vez ese familiar que siempre con el que has batallado, ahí está la salvación. Pero muchas veces Dios tiene que preparar tu corazón. Dios tiene que moldear ese carácter. ¿Sabes por qué? Porque van a venir peores crisis a nuestra vida. Pero si nosotros no tenemos el carácter, no estamos preparados en lo que Dios nos quiere hacer, entonces vamos a fallar. Billy Graham decía que el que perdió algo material no perdió nada. El que perdió salud perdió algo, pero el que perdió el carácter lo perdió todo. ¿Por qué? Porque el carácter es el que sostiene el don con el cual operamos nosotros. Dios nos dio un talento, Dios nos dio un don, pero si nosotros no tenemos forjado nuestro carácter, si nosotros no forjamos esa área de nuestras vidas, entonces nosotros vamos a prostituir ese don al mejor postor. Que a lo mejor tocas un instrumento y cuando venga la persona que más te mueva el tapete te vas a ir luego. Que a lo mejor hay algo que Dios quiere depositar sobre ti y que por ello te tiene que mover a otro lugar. Pero como no está forjado a esa área que es el carácter en cada uno de nosotros, entonces vamos a ser movidos fácilmente. Entonces es ahí la razón por la cual nosotros tenemos que ayunar, para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tengo que cambiar yo en mi vida. Muchas veces es lo que menos hacemos, no ayunamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la revelación de lo que Dios está haciendo a través de ello, que nos está transformando, que aún somos más sensibles y podemos escuchar la voz de Dios para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo le voy a pedir en esta noche que se ponga de pie. Y yo quiero pedirle esta noche que pase aquí adelante junto conmigo y que le pidamos a Dios que nos dé fuerzas. Y si por alguna razón usted no ayunó o usted no hizo el propósito de entrar al ayuno de los 21 días, pero usted tiene la inquietud que usted pueda obtenerlo y que usted pueda experimentarlo, yo le quiero pedir esta noche que pase aquí al frente junto conmigo y que podamos pedirle a Dios que nos dé fuerzas y que nos dé la revelación realmente de lo que es el ayuno. Yo le hablé acerca de los pasos para poder ayunar y le hablé de las recompensas, pero solamente la condición que usted reconozca delante de Dios, la condición de su corazón, lo que usted cree que es bueno para usted, es lo que Dios va a trabajar con usted. Pero es importante que usted se rinda ante Dios y le diga: Señor, aquí estoy. Señor, estoy repitiendo ciclos en mi vida. Empiece a hablar con Dios. Empiece a hablar. El ayuno es un lugar donde nosotros nos alineamos con la mente de Dios. Es
el medio legítimo para acercarnos a Dios. Una persona es tan efectiva en su ministerio como lo sea ministrando a Dios en privado. Donde quiera que había un sacrificio, Dios se aparecía. Hoy en día, para cargar poder, implica sacrificio. Los seres vivientes crecen saludablemente solo cuando reciben la nutrición adecuada. Cuando este ministerio comenzó hace 22 años, Miami no era un lugar donde las iglesias pudieran crecer. Pero Dios nos dio las herramientas a través de una visión y nos empoderó para implementarlo. Ahora hemos avanzado no solamente a nivel local, sino que nos expandimos hasta llegar a ser un movimiento con una red mundial. Escuela del Ministerio Sobrenatural fue diseñada para equipar, empoderar y activar líderes y a sus equipos para impactar sus comunidades y alcanzar el crecimiento que están buscando. Expanda su llamado, aumente su influencia. La Escuela del Ministerio Sobrenatural. Regístrese ahora